Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro de la realidad. En la primera hora la hemos analizado en profundidad las no medidas, así podríamos decir, las no medidas que anunció Hernán Lacunza, un ministro de emergencia en el medio de la emergencia nacional y del gobierno de Mauricio Macri. Un gobierno que sigue jugando irresponsablemente a dos puntas. Observa algo de la realidad y sigue de campaña electoral, como veíamos ayer en Olivos, donde la jefa de campaña Elisa Carrió no solo ahora amenaza a periodistas, sino que también trata de poner en orden el desbarajuste interno que es Juntos por el Cambio. Porque no solamente hay un gobierno en emergencia, sino hay una alianza gobernante que cada vez cruje más. ¿Dónde están los radicales que no se han visto la cara en estos días? Cada vez cruje más y esa cuota ahora de rompimiento político en la alianza gobernante hace más inestable este presente de Mauricio Macri, rodeado de gravísimos problemas económicos que ellos han traído en estos 3 años y medio a la República Argentina, que termina en el plebiscito del 11 de agosto. Enseguida lo vamos a analizar esto con Hugo Aime, que fue uno de los encuestadores que más cerca estuvo marcando la diferencia, con Raúl Timerman, que viene analizando esta realidad política desde hace tiempo. Vamos a estar hablando, se lo vengo diciendo hace 3 años y medio, y él acá fue uno de los primeros en marcar la emergencia social que se venía, con Daniel Arroyo, que es uno de los hombres que se está preparando en el equipo de Alberto Fernández para una política de emergencia social, como va a requerir la Argentina que se viene, donde más del 60% de los chicos son pobres, donde hay indigencia grave y preocupante, que eso el gobierno no está atendiendo, que es la parte que está descuidando. Gravísimo, pero la está descuidando. Entonces, ¿cómo después del 11 de agosto y el plebiscito que hubo sobre el gobierno de Macri, los argentinos siguen reaccionando? Federico González hoy dio a conocer un trabajo en el AMBA justamente sobre los humores sociales de las últimas opiniones y medidas de Macri. Vamos a compartirlo. Primera pregunta, ¿qué opina de las declaraciones de Macri? Discurso del domingo 11 de agosto, cuando nos mandó a dormir a los argentinos, y conferencia del lunes 12 de agosto, cuando culpó a los argentinos por la corrida que ellos mismos habían propiciado con el dólar. Bueno, ¿qué opinan los argentinos? Malas esas reflexiones, 22,2. Pésimas, 33,5. Ya ahí estás sumando 55,7 negativas las expresiones de Macri. 20,3 ni buenas ni malas, 10,2 buenas, 6,9 excelente. La gran mayoría de los argentinos califica de pésimas, de malas, las apariciones de Macri. La próxima pregunta. Después de escuchar a Macri, ¿tiene más o menos ganas de votarlo? 48,7% dice menos ganas de votarlo. Más ganas, 16,5%. 28,8% no influye, la tiene decidido su voto. Pero atención, un 48% alto dice tengo menos ganas de votar a Macri. ¿Qué opina de las disculpas de Macri? Que vinieron ese miércoles, cuando lo hicieron reaccionar y le dijeron, mirá, estuviste para la mona, salí a pedir disculpas porque esto va en contra tuya y de las poquísimas chances de ganar en octubre que tenés. Bueno, de las disculpas, pésimas, 28,2, 15,4 malas,
Ya ahí tenés un porcentaje casi del 50% que no toman en cuenta las disculpas de Macri. 20% ni buena ni mala, 8,8 excelente, 21,7 buena, que son el elenco de voto estable que tiene el macrismo. Y mire la credibilidad del presidente. Nivel de credibilidad de Mauricio Macri. 64,1% no le cree nada al presidente Macri. No le cree nada al presidente Macri. Producto del relato marketinero mentiroso de estos 3 años y medio del gobierno de Macri que nos llevan a este problema. 18,9 mucho, poco 6,8, 9% algo, 1,2% no sabe. Federico González y Asociados, quien además ya tiene números muy optimistas de cara a octubre que hacen subir el porcentaje de votos que la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner sacaron el 11 de agosto. Irina Hauser, vamos con un tema que ha conmocionado a la sociedad en el día de hoy. Hola Gato, buenas noches, efectivamente, buenas noches. Se trata de una víctima, Jorge Gómez, 41 años, venía caminando, como lo vemos en la imagen, por una bicisenda. Había habido una denuncia anterior diciendo que algo así como que obstaculizaba el tránsito. Lo abordaron 3 policías de la ciudad. No pasó nada en esa escena. El hombre no atacó a ninguno de los policías, no parece haber habido un intercambio tampoco de demasiadas palabras, y sin embargo, un efectivo de la policía de la ciudad le lanzó una patada en el medio del pecho, lo tiró, como vieron ustedes, cayó de espalda, y lo que podemos contar en este momento es que el adelanto de autopsia, que ya está en manos del juzgado número 8, dice que murió por la fractura de cráneo. Esto significa que murió producto de la caída. Jorge Gómez murió producto de la caída. De la patada. De esa patada que le dio, ¿no?, el policía Esteban Ramírez. Policía de la ciudad que está detenido, que fue indagado hoy por la jueza Yamil Bernán, sigue detenido por ahora, pidió su excarcelación, todavía no fue resuelta. Ahora, Irina, discúlpame un minuto, ¿no? Sí. Pero viendo la imagen, mirá, hay 4 policías, y 4 policías no pueden con un hombre que estaba inofensivo en la vía pública. No hace Llega un ningún intento patrullero, previo de nada. Ni sacar nada. Y necesita la violencia de ese policía que lo derriba y lo termina matando. No hay ninguna maniobra previa, ningún intento de ninguno de los agentes de la policía que está ahí por, no sé, por contenerlo de alguna manera. Y ni siquiera contenerlo uno puede decir porque es un hombre que lo vemos que viene caminando por la bicisenda. Es clarísima la imagen. Todo esto comienza lunes a la mañana con una llamada al 911 supuestamente de una mujer que iba en un colectivo. Si querés podemos escuchar la llamada porque habla de un dato que se volvió algo relevante, por lo menos para la gente de la policía de la ciudad. A ver. 911, ¿dónde es la emergencia? Sí, mira, estoy arriba de un colectivo, estamos en Carlos Calvo y Saavedra. ¿Se ve? Hay una persona que está drogada con un cuchillo en el medio de la calle. ¿Masculina? Sí, un masculino. ¿Cómo está vestido? Está vestido con un pullover rojo, tiene una gorra en la mano y un cuchillo en la otra. Está empezando ahora a tocar el colectivo y nosotros no nos podemos mover. Si pueden ¿qué colectivo es? Es una Atlántida 57. ¿Línea 57? Sí, estamos en Carlos Calvo al 2600, esquina Saavedra. Bueno, ya vi el aviso, señora. Ya la persona que iba arriba del colectivo sabía que estaba drogado, el que iba abajo, caminando. Con pinzas, no sabemos qué es esta llamada, está en manos de la jueza, como decía, se está investigando absolutamente todo. Efectivamente, las fuentes judiciales lo que dicen es que en el lugar se secuestró un cuchillo, pero no está determinado que Jorge Gómez haya tenido ese cuchillo en su mano. Y este es un dato muy importante, hay que esperar a saber
eso. Hay que esperar también que avance la autopsia, que se conozca eventualmente la toxicología para determinar este dato que planteaba esta mujer. El argumento de la policía de la ciudad y el argumento del agente que está detenido es que por protocolo le tiran una patada, así como escuchás, para generar distancia y poder reducirlo. Lo que es muy curioso en este caso es lo que veíamos antes. Hay 4 policías alrededor de esta persona, de esta víctima, y no hacen otra cosa, no hacen un intento previo. No se le acercan, no le hablan, no hacen nada. Habló también el tío de Jorge Gómez sobre esta circunstancia. Lo escuchamos. 911, ¿dónde es la emergencia? Nosotros nos enteramos hoy a las 2 de la mañana. Mi hija ve un video que se viralizó y me llama por teléfono. Ella cuando llega a la comisaría, el comisario le manifiesta de que el problema ya estaba resuelto, de que ya le habían informado al padre, o sea, al padre de la víctima, se le había informado de lo sucedido, cosa que es totalmente inexacta porque el padre de la víctima es mi hermano y mi hermano falleció hace 3 años. O sea que desde un principio esta causa, este hecho se trató de ocultar. Luego la mandan a la comisaría 40 en Constitución, donde le manifiestan de que ahí estaba el cuerpo. Otra inexactitud porque el cuerpo no se encontraba ahí. Entonces cuando vuelve mi hija a la comisaría 20, que yo le digo que vuelva y pregunte bien, porque podría haber sido de que por ahí entendió mal lo que le había manifestado, le dijeron que ya no tenía más nada que hacer, que se tenía que dirigir a las 8 a la morgue judicial, que ahí iba a estar el cuerpo, le iban a hacer la autopsia y que de ahí iba a poder retirar el cuerpo. Bueno, gravísimo realmente, gravísimo, porque desde todo punto de vista no se puede admitir que una persona de esa forma termine matando. Había 3 policías, llegaron más, necesitan eso. ¿Qué protocolo? Cuando tienen rodeado prácticamente a una persona que se veía que estaba en una actitud solamente pasiva. La verdad que habría que estar preguntándose qué policía, en más de una oportunidad la policía de la ciudad de Buenos Aires ha exhibido estos rasgos autoritarios, violentos, represivos duramente. La doctrina Chocobal, la doctrina Bullrich de mano dura. Y después, ¿quién se hace cargo de esta muerte? ¿Quién se hace cargo de esta muerte? Porque ahí no estaba ni en posición de ataque, ni con un revólver, ni había amenazado con un revólver, ni riesgo de muerte para nadie. ¿Quién se hace cargo de los que dan todos los días la cara de estas muertes? Es grave, ¿eh? Es grave. Bueno, gracias Irina, vamos a seguir con el tema. Bueno, muy bien, lo habíamos indicado, está Daniel Arroyo, está Hugo Aime, está Raúl Timerman, está el economista Carlos Hourbey del equipo de Roberto Labaña. A ver, voy a empezar con primero los analistas de los números y del humor social. Hugo, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Muy bien, ¿Cómo gracias. estás viendo? Ya no hablemos de lo que se sabe de todo el prespaso, salvo para algunos que descubrieron la realidad argentina el 11 de agosto. Sí. Del 11 para ahora, el gobierno de Macri, ¿cómo lo ves reaccionando? No, muy complicado porque es un gobierno que se vio sorprendido por una situación que no se entiende por qué no esperaba y no tuvo reacción prácticamente, reaccionó mal frente a la situación. Un presidente, como vimos en la encuesta del colega González, realmente con mucho descrédito por las contradicciones que tuvo el presidente. Y bueno, recién me parece que hoy con la Cunza en el Ministerio de Economía, tratando de llamar al diálogo, tratando de, con la recompra de los bonos, quizás el que es economista me corrige, pero me parece que con eso intenta de algún modo ordenar la situación. Ahora el gobierno está muy golpeado, porque como vos decías, se le rompe la alianza, el radicalismo huye, porque lo que quiere es conservar su propio caudal electoral. Estamos viendo a Rodríguez Larreta que está necesitado de desprenderse de Macri para ganar en primera vuelta y no llegar a una segunda, y una Vidal que está muy preocupada, y unos intendentes que van a intentar
cortar la boleta. Entonces me parece que el gobierno está en el peor de los momentos, pero hay un problema, es el presidente de los argentinos, y hay que aguantar hasta las elecciones, que quedan más de 2 meses, y después hasta diciembre. Entonces, en realidad, no solo el gobierno está complicado, estamos complicados los argentinos. Y con nulas posibilidades de recuperar algo de lo perdido. La única posibilidad que tiene el gobierno de recuperar es hacer una campaña diciendo que vuelven los monstruos que gobernaron durante 12 años y que venga una ola de simpatías para el gobierno. Si logra eso, logra el milagro. Es una situación muy, muy difícil electoralmente. Lo único que puede esperar el gobierno es quizás unos votos de Esper, unos votos de Gómez Centurión, que alguna gente que no votó al gobierno, no votó en las PASO, que puede ser entre un 6 y 8% del electorado, un sector, por decir que no vuelva el peronismo, lo vote y achique un poquito la diferencia. Eso es lo mejor que uno puede ver para el gobierno. Hoy las cifras no muestran eso, hay que esperar. Raúl. Básicamente lo que dijo Hugo es un análisis bastante completo. Yo creo que el gobierno no se rindió de ninguna manera. Creo que le empezaron mal las cosas el día viernes previo a las elecciones, el viernes 9, que los mercados votaron por Macri, pum, todo para arriba, era alegría y diversión, pero ese día... El mercado y el gobierno, porque fue sí, pero ese día, sí, por supuesto. El mercado y los gobiernos son bastante socios, porque fíjate que el lunes, digamos que los mercados se enojan, el gobierno no habla contra los mercados, sino que habla contra los electores que votaron mal y el Frente de Todos que tiene que hacer una autocrítica después de haber ganado por 15 puntos. No, pero hay algo que ocurrió que es importante ese viernes, que es una reunión de Mauricio Macri con su equipo de campaña, que es Marcos Peña y Durán Barba. Y les dijo, muchachos, díganme, quiero estar preparado, quiero saber la verdad. Y le dijeron, Mauricio, estamos 2 puntos abajo, pero podemos dar el batacazo. Ahí para mí hay un kit de la cuestión, es decir, ¿sabían cómo estaban realmente o realmente pensaban que estaban 2 puntos abajo? Porque si sabían cómo estaban realmente, lo traicionaron al presidente. Y si lo traicionaron al presidente, la reacción de Mauricio Macri debería haber sido respecto a ellos mucho más fuerte de la que fue. Esa es una cosa que a mí me quedó terriblemente marcada. Mauricio después votó la ciudadanía el domingo, todos sabemos cómo salió. El lunes salió el presidente a hablar mal, muy mal. El martes mal, bastante mal. El miércoles recompone un poco la situación, digamos, tiene ya hecho parcialmente el duelo de esa derrota, habla con Alberto Fernández. El jueves habla Roberto Lavagna y digamos si la situación tiende a normalizarse. Viene la renuncia de Duhovne, inexplicable también la desaparición de Duhovne, que el ministro de Economía no aparezca y renuncie desde la clandestinidad, digamos, sin dar en ningún momento la cara, y después ni siquiera aparezca cuando jura el nuevo ministro, es una cosa por lo menos rara, que habla de las características de Duhovne. Se fue mucho más rico de lo que entró, ¿no? Yo creo que hay una trilogía Martínez de Hoz, Cavallo, Duhovne, que fueron los 3 ministros de Economía que mayor cantidad de pobres produjeron en la República Argentina. Yo creo eso firmemente, que están alineados. Me dejás bien para Daniel Arroyo, ¿no? El gran problema de la Argentina en este momento, la pobreza que va a dejar Mauricio Macri y la indigencia que va a dejar, ¿no? La pobreza y el hambre. O sea, si nosotros teníamos 35% de pobreza hace 10 días, ahora que aumentó todo el 30%, los alimentos, que se paró la actividad económica, ha subido claramente mucho más. Acá no hay una crisis, acá hay una catástrofe social. Una crisis es algo acotado. Uno diría, una crisis es si hay un sector, un grupo, una zona del país que tiene problemas. Acá hay un problema de hambre. Hambre es mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Es más gente en los comedores comunitarios. Están desbordados los comedores, realmente ha empeorado. Es más chico en los comedores escolares. La gente que hace changa trabaja 2 días por semana con mucha suerte y está todo trabado.
hay 300.000 personas que se quedaron sin trabajo. El que tiene trabajo, las paritarias quedan por debajo de la inflación. El docente que tiene 2 cargos se endeuda y el fletero que labura todo el día se funde trabajando. Quebró toda la estructura social, está muy complicado. Yo creo que inmediatamente ahora ya hay que decretar la emergencia alimentaria. Emergencia alimentaria es volcar dinero, sacar dinero de otras partidas y volcar a los comedores y a los merenderos y a los comedores escolares. Hay que desendeudar a la familia, está todo el mundo endeudado, tomando crédito al 200% de interés anual, armar un sistema de crédito no bancario. Yo hablé varias veces con Alberto Fernández a tasa del 2 o 3% anual para máquinas y herramientas para desendeudar a la familia. Cuidar donde trabajan mujeres y jóvenes, hay 30% de desocupación hoy en los jóvenes en el conurbano. Cuidar la industria textil, los sectores donde trabajan mujeres y jóvenes y hacer mucha obra pública, mano de obra intensiva. Nosotros hacemos esto, el 10 de diciembre a las 10 de la mañana, estas 4 cosas, y paramos la caída. Después hay que reconstruir, pero acá hay que parar la caída, está muy mal, pero muy un fenómeno de implosión social, de mucha gente que la pasa mal, de verdad. El gobierno tiene que abrir los ojos y debería decretar ya la emergencia alimentaria, ya debería fortalecer partidas. Porque lo que llama la atención, Daniel, en la irresponsabilidad que tiene este gobierno que anuncia medidas a los ponchazos para ver si gana votos, porque yo creo que ni pensando en la Argentina, es para ver si gana votos, no ha anunciado una sola medida de contención social. No ha anunciado una sola medida de ayuda para el alimento. Nada. Los precios de este fin de semana, yo lo viví, nadie me lo contó, tremendos en el supermercado. Lo del IVA es puro verso, porque los productos se han encarecido brutalmente, brutalmente. Entonces, la verdad que a la irresponsabilidad le suman dejar a la gente, esa que dicen que no hablan. Carrió dijo, yo no hablo para los pobres. Michetti dijo, hasta octubre hablémosles por favor a los pobres, de los que se olvidaron realmente. Se olvidaron y han tirado un montón de gente a la banquina, objetivamente. Si alguien quiere destruir a mucha gente en la Argentina, tiene que hacer 4 cosas: subir los alimentos, subir el transporte, destruir la industria textil y la construcción. Es lo que han hecho. Es lo que han hecho. Yo siempre pensé, hace muchos años que vengo pensando, si alguien hace eso, va a tirar un montón de gente a la banquina, nadie va a hacer eso en Argentina. El gobierno lo ha hecho. Pero un nivel de deterioro muy fuerte. Yo estoy recorriendo mucho los barrios estos últimos días. Está muy mal la gente, pero mal, desesperado. Está todo el mundo desesperado. De verdad, se fueron al demonio los alimentos. Hay tensión en los propios comedores, porque como no alcanza, la gente tensiona. Hay ONGs que dan medicamentos, bancos de medicamentos, y se les genera un gran problema, porque hay medicamentos que no tienen, la gente se enoja con el mismo que va a repartir porque no puede. Hay un nivel de deterioro fuerte, estábamos muy agotados, muy mal. Con el triunfo de Alberto hubo una sensación de decir, bueno, paramos un poco, vamos a arrancar, y se viene ahora todo este aumento. Realmente el gobierno debería decretar la emergencia alimentaria. Yo no tengo ninguna fe en lo que hace el gobierno. Realmente es un gobierno que ha dejado 20 millones de personas tirados a la banquina, pero al menos que contengan el dólar y que generen emergencia alimentaria, vuelquen más dinero en los comedores. Los chicos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires están comiendo por 27 pesos. Sí. Si estaban comiendo mal hace 10 días, ahora que aumentó todo, ¿qué les va a dar el proveedor? Tremendo. No hay manera. Objetivamente eso está poniendo durísimo. El gobierno tiene que abrir los ojos. Todos tenemos que ayudar a no tirar piedras, a no encender la mecha, a colaborar. Y a partir del 10 de diciembre a parar la caída y después a reconstruir. Dijo algo muy interesante, dijo, las personas que trabajan están quebradas. Si estás en una situación donde ya no es la falta de trabajo, sino el que trabaja no puede tampoco poner un plato de comida. La gente se funde trabajando. El fenómeno nuevo de la Argentina, que ni siquiera pasó en periodos tan críticos como lo que estaba marcando Raúl, es que la gente se funde trabajando. El fletero que no le bajó el laburo, que labura todo el día y sigue trabajando, al fin del día perdió plata, porque le subieron los costos, de luz, gas, agua, alimento, transporte, combustible, le baja el ingreso y se le complica todo. Y va a comprar al supermercado y está todo más caro. Si a vos te suben los costos fijos, te aumentan los alimentos y te baja el ingreso, estás tirando un montón de gente a la banquina. Yo creo que acá hay que abrir los ojos, de verdad. Yo estoy muy esperanzado con lo que va a hacer Alberto, pero muy convencido que va a ser un gobierno de diálogo, de racionalidad, de parar la pelota, y que la primera medida es parar la caída, resolver el tema de alimentos, desendeudar a las familias. El ANSES está dando créditos para volver a endeudar a las familias. Gente que cobra 2.600 pesos de asignación universal por hijo, la está reendeudando el ANSES al 50% de interés anual. Cuidar donde trabajan mujeres y jóvenes, hacer obra pública, mano de obra intensiva. Estoy convencido que vamos a partir del 10 de diciembre a poder ponerle un piso a la caída, y el gobierno no tiene que hacer daño en este tiempo. Al menos lo mínimo, contener el tipo de cambio, no hacer daño. Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están viendo ustedes desde la perspectiva de los equipos de Roberto Labaña, desde el lunes a hoy, esta situación que se ha ido degradando también mucho? Bueno, seriamente preocupados, un poco lo que dice Daniel, fue el eje central de lo que planteó Roberto Labaña el día jueves. Tenemos que entender que este salto devaluatorio, que es el correlato de una política fracasada, tiene un impacto directo en la gente, por eso habló de
justamente atacar a los bolsones de falta de comida y de pobreza, que es lo que está recibiendo la gente, una imposibilidad de comer. Lo primero, entender eso, que no es el impacto de esta devaluación, no es igual para todos. Hay un montón de argentinos que la están pasando pésimamente mal. Ese fue el centro de la propuesta de Roberto el día jueves. Y después contener el dólar, contener las variables, porque evidentemente lo que ha fracasado en la Argentina es este modelo, el modelo político y el modelo económico. El modelo económico de dejar que todo el mundo entre, ingrese capitales, se endeude a corto plazo y se vaya cuando quiera, provocando estos pánicos en los mercados. Bueno, lo que pasó esta semana pasada no fue otra cosa que la consecuencia o la segunda parte de lo que pasó el año pasado. Teníamos un problema del EVAX, bueno, ahora tenemos un problema del ELIC. Había dudas el año pasado, ahora hay dudas. Ahora, no se puede dejar a la gente al arbitrio de que los alimentos y todos los bienes que consumen suban 30% porque hay una devaluación. Me parece, quiero rescatar, por lo menos ha habido conciencia, en las palabras del nuevo ministro, de identificar que el dólar no se puede ir a las nubes, que hay una necesidad de hablar con la oposición. Celebro que hoy ha habido una reunión inclusive con Marco Labaña, el Consejo Federal, con Marco Labaña. Va a haber una reunión entiendo, con Matías Culfas y con Guillermo Nielsen. O sea que No está confirmado. Bueno, yo sinceramente, discúlpenme, descreo de esas reuniones con este gobierno de emergencia, que ha hecho... ¿Dónde quedaron los 10 puntos? Creo que Roberto Labaña fue. no, los 10 puntos claramente... ¿Dónde quedaron? ¿No era lo mismo? No, los 10 puntos eran algo en el que nosotros nunca creímos. Habíamos identificado 10 puntos anteriores que tenían que ver con el poner a la economía en crecimiento, con salir de la lógica del ajuste. Los 10 puntos que planteó el gobierno duraron nada. Por eso digo, ¿cómo se le puede seguir creciendo a este gobierno que llama al diálogo cuando no ha hecho nada por el diálogo? Bueno, más concreto, los 64 productos esenciales. Había planteado el tema de los 64 productos esenciales el mismo día que lo pone en marcha. El ministro Duhovne dice: esto es un pacto de caballeros, vamos a ver cómo lo hacemos. Nos planteó una política de Estado, algo en serio, y lo fue perdiendo. Pero además, yo pregunto seriamente, le pregunto a Raúl y a Hugo, y a ustedes que son economistas, supónganse que ustedes van a ir a decirle lo que viene sosteniendo Roberto Labaña desde hace tiempo, como lo sostiene Alberto Fernández, que están mal errados y todo. ¿Va a cambiar en 2 meses, Macri, lo que no ha hecho en 3 años y medio? No, claramente lo más importante es el rol político. Acá ha habido un fracaso económico y un fracaso político. Lo que tiene que pasar, no solamente el ministro es el que tiene que hablar, sino que tiene que haber un diálogo entre las principales figuras, los principales candidatos a presidente, para decir: mirá, el 10 de diciembre, gane quien gane, Argentina va a seguir. Entonces no se puede trabajar para desestabilizar dos cosas que son muy importantes: la estabilidad financiera y la estabilidad cambiaria. Hay que trabajar para entender que el 10 de diciembre va a asumir un nuevo presidente y no va a pasar nada en ese sentido. Entonces me parece que identificar que no se puede ir el dólar al demonio, que hay que contenerlo, que no se puede dejar librado al mercado una devaluación de esta naturaleza, porque no es que solamente el mercado opera per se. El mercado opera, digamos, basado en un esquema de endeudamiento y de fracaso de política económica. Por eso se producen los movimientos que se producen. Ahora, yo les pregunto, seriamente digo, ¿no? Y desde la responsabilidad institucional que todos tenemos, ¿no debería ir el gobierno y la dirigencia política por un acuerdo político para adelantar las elecciones? El adelantamiento de las elecciones es un tema complicado porque tiene que salir por ley. Antes que llamaste la ley, hiciste la ley, se te fue el tiempo. Vas a ganar 20 días, 15 días vas a ganar. 15 días. No vas a ganar mucho más tiempo, porque el gobierno no lo puede decidir. Sería bueno en un sentido, porque obviamente adelantás el proceso electoral, pero me parece que son complicados los tiempos institucionales. Sí. Eso es lo que yo estoy viendo. Lo que yo creo que tiene que hacer el gobierno es medir las palabras. Actos como el de Elisa Carrió, planteando, vamos a potenciar... Pero es la jefa de campaña. Claro, pero cualquier integrante del gobierno debería pensar antes de decir algo, cómo lo va a escuchar el que le está pasando mal. El que realmente no tiene para los medicamentos, tiene que ver cómo hace para juntar las monedas para los medicamentos. Este mes volvió a bajar el consumo de leche, parece increíble. Mes tras mes, otra vez volvió a bajar el consumo. Si veníamos ya... Fuiste el primero en advertirlo aquí hace ya 2 años y medio. Pero es absurdo porque... ¿Cuánto cae ahora? Otra vez, ya estamos... Había caído 13% total, ahora va a terminar en 18% de caída. Tremendo. Pero
Los dos indicadores que a mí me parecen más críticos de una sociedad es el consumo de leche y la desocupación de los jóvenes. Si cae el consumo de leche y sube la desocupación de los jóvenes, quiere decir que el presente y el futuro lo estamos arruinando. Es eso, vuelve otra vez. Y la indigencia. Igual ¿no? el consumo eléctrico que más cayó es el industrial, más que el domiciliario. Bueno, pero hay una parada... Lo que te da la imagen. Vos sabés que me llama algo la atención, que en todas las reuniones que organiza el presidente Macri, que salen las fotos de las reuniones, nunca está Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social. Bueno, allá no estuvo, por ejemplo. Se habrá No. tomado vacaciones. Allá no estuvo. No, Cónclave de Olivos. yo creo que hay una política, yo creo que ya está enterado el gobierno de que es imprescindible la emergencia alimentaria. Yo creo que a esta altura ya hay una política de eso no se lo vamos a dar. Yo creo eso. Sí, pero... Yo creo que lo hacen adrede. Pero el que gobierna tiene una responsabilidad colectiva. Uno puede calentarse, enojarse en su vida privada, eso es un tema. Pero nadie puede enojarse con los argentinos si está gobernando. Tiene una responsabilidad colectiva. No puede Pero decir ¿cómo? cualquier cosa que El gobierna. presidente se enojó con los Por eso. electores porque votaron mal. Exactamente, por eso digo, no lo puede hacer, pero además no puede hacer. Tiene que decretar la emergencia alimentaria. Tenemos que generar condiciones. Comer, no es lo mismo comer que no comer. No es lo mismo, es lo básico de lo básico. No estamos hablando comer o no comer. Es la diferencia entre poder Sí, sostenerse y no Daniel, poder pero yo sostenerse. te pregunto, ya está enterado el gobierno de esa necesidad. ¿Por qué no lo hace? No lo sé, la verdad que no lo Es sé. fácil, perdón, la respuesta creo que es fácil, porque el gobierno, ¿qué dijo? Me voy a preocupar de la clase media. Claro. Sí, bueno, pero... Las medidas que voy a hacer Sí, sí. son medidas para la clase media, porque el impuesto a las ganancias al chico que está desocupado o el que va al comedor no lo toca. No, claramente. El tema del UVA no lo toca. Una clase media que también está muy deteriorada, Claro. claramente. Entonces el Pero gobierno... lo que dice Hugo, lo dijo claramente Elisa Carrió la semana pasada en el Centro Cultural Kirchner. No le hablo a los pobres, dijo. Exactamente. Le hablaba a los esquiadores que estaban en Europa, a los que estaban veraneando allá, o los que estaban esquiando como la Cunza en el sur. A eso les habló nada más. Sí, el tema es cómo lo recibe el que está Y desesperado mal. en su casa. Supongo que eso se reflejó el 11 de agosto. Claro, y me Claro. parece que lo que vos preguntabas, Raúl, lo engañaron. No, yo creo que no lo engañaron. Creo que ellos, no le dieron bolilla al INDEC con el crecimiento, digamos, de la pobreza y la indigencia. No miraron los números reales. Creyeron, digamos, que era más importante el anti-algo, anti-Cristina, antiperonismo, que hablarle a la sociedad, y creyeron que con eso ganaban y hacían encuestas al que tiene teléfono, que es el que tiene plata hoy en la Argentina. Si vos hacías una encuesta telefónica te daba lo que tenían ellos. El problema es que vos tuviste un voto que a menor nivel socioeconómico, más votos para Alberto, y viceversa, a mayor nivel socioeconómico, que cada vez se va achicando, digamos, o va agrandando la brecha social, mayor voto para Macri. Y además le faltó análisis político, obviamente, pero yo creo que, por comentarios que me han llegado de colegas que han trabajado con el gobierno, no entienden, creen que tuvieron un problema metodológico, no un problema de lectura de la realidad. Y cuando el que te contrata, además, que tiene que ver con Durán Barba, te habla de las redes sociales y te explica, mira, en las redes sociales estamos ganando por tanto, etcétera, etcétera, también a los consultores y los encuestadores los envuelven. Este Están es el desconectados fracaso. de la realidad, Hugo. Exactamente, Están sí, bueno. desconectados de la realidad. Claro, pero mientras pasa eso hay un montón de gente que se Sí, cae. claro. Obvio. ¿Este es el fracaso Pero del no se Cambridge descuenta. Analytica? ¿Es el fracaso de la metodología de Cambridge Pero es que Analytica? no, frente a la vida cotidiana no hay Cambridge Analytica ni hay Big Data, hay vida, Claro. hay un problema de vida cotidiana. Claro. Están mal todos, están mal los más pobres, están mal los que hacen changa, están mal los que no hacen changa, están mal los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Es un quiebre de la estructura. Sí, sí, no ha sí. pasado muchas veces en la historia argentina que toda la estructura social se quiebre. No. Sacando un 5% muy arriba, que han tenido altos niveles de ingresos. El resto se ha desacomodado todo. Y eso no solo es el reflejo del resultado electoral, sino el mal vivir, la tensión, la dificultad. Cualquiera que vaya a un bar, va a ver el nivel de caída que hay. Ahora te imaginas, Gustavo, me quedé pensando sobre algo que dijiste vos. Lilita Carrió es la jefa de campaña. ¿Vos te imaginás el tono de la campaña si Y si Lilita ya lo Carrió... plantearon. No, pero es lo que decía Y hoy- Hugo. La única... y anoche Ya no es una amenazó. campaña de miedo, es una campaña de terror la que tiene. Claro. que hacer. Nos sacan muertos de olivos. Bueno, Ese es el hoy tono hubo de un tuit, campaña. creo que Anoche amenazó a los periodistas. ¿Lo viste? Sí, sí, Vamos a condenar a los periodistas que informen. Lo dijo ¿Qué anoche es Carrió. condenar? Bueno, es meter preso lo que han hecho Claro, estos 3 porque años y medio. condenar
es llevar a juicio, que haya sentencia y la sentencia sea una condena. Es lo que ellos han hecho en estos 3 años y medio, mandar a la gente que ellos deseaban, lo están diciendo, están dejando los dedos marcados, lo dicen de la forma más brutal. Sí, pero yo creo que hay una oportunidad de construir algo de acá hacia las elecciones. Porque evidentemente la gente no puede esperar. Pero no con este gobierno, Carlos. Con el gobierno es el que tenemos. Entonces me parece que la construcción del diálogo tiene que venir por identificar los temas prioritarios. Y el día jueves pasado Roberto Lavagna lo marcó, y es la emergencia alimentaria. Sí, claro. Entonces, cualquier comunicación, cualquier diálogo político que se instale en la Argentina entre Macri y Alberto Fernández, y en este caso Lavagna, lo que Roberto le va a plantear, como ya lo planteó la sociedad, es que acá hay un problema de emergencia alimentaria que la tiene que decretar el gobierno. Sí. Entonces, si el gobierno necesita estabilidad política porque tiene miedo a los mercados, bueno, va a tener que saber que lo primero que se le va a plantear desde nuestro sector va a ser ese. Así que tenemos que pensar, además de ver la parte negativa, que todos la estamos sufriendo, en qué podemos construir de acá hasta el día 10 de diciembre, porque vamos a tener este gobierno, nos guste o no. Entonces, tratar de, por lo menos, focalizarnos en sacarle algo. Esa es la emergencia alimentaria. Y con Roberto hemos hablado acá en muchas oportunidades hasta el 11 de agosto, y le creo, mi opinión de que Roberto es un hombre de Estado y que tiene que estar Roberto convocado en un eventual gobierno de Alberto Fernández, lo dije esta mañana en la radio. Roberto Lavagna tiene que estar convocado en un eventual futuro gobierno porque tienen que estar los mejores. Ahora, el problema es este gobierno. Este gobierno se ha burlado de los argentinos. ¿Cómo se le crea un gobierno que se ha burlado de todos? Bueno, ya no tiene credibilidad. Y no, bueno, no se entonces... Bueno, el resultado de las elecciones lo muestra. Y yo pienso que la brecha se va a ampliar, no que va a disminuir. Seguro. El gobierno especula con la posibilidad de ese -3, +3, que No le voy es a una preguntar locura a Hugo porque ya aritmética. tuve algún problema en privado. No, pero estamos fuera de la época de campaña. Hugo, No tengo nada. ¿Vos pensás, Hugo, que pueden elegir esa línea de terror? Mira, yo hoy estuve haciendo cálculos. Federico ¿no? González me da 20 puntos de ventaja. Sí, la vi, la vi la encuesta, y creo que Bachmann también publicó algo por el estilo, y creo que hay otra persona que también lo hizo. Hay 2 o 3 encuestas que están diciendo lo mismo. Igual digo, faltan 2 meses para las elecciones, ¿no? Y va a faltar mucho. Ahora, es lo que yo decía al comienzo. ¿Cómo hace el gobierno para achicar la diferencia? Que es lo que tienen que estar pensando. Tiene alternativa 1. Con los esquiadores. Con los esquiadores, no, bueno, tiene que generar una campaña muy negativa para que un sector de votantes que votaron a Alberto Fernández tengan miedo de que Alberto Fernández llegue al gobierno. 1. 2, tiene que chupar votos de Esper y de Gómez Centurión. Que son muy pocos. Que son muy pocos, pero después hay un 8% de argentinos que no votaron y que pueden llegar a votar. Y entonces los va a convocar con la campaña negativa. Es decir, pero para poder hacer eso, el gobierno tiene que destruir a un Alberto Fernández. Porque si vos hoy trabajás sobre la base, incluís el 8%, Alberto está cerca de los 45 puntos, 43,5, pero el gobierno tiene 29, ¿entendés? Porque la base es distinta. Claro. Cuando la ampliás. Entonces, la única forma que ellos tienen es el terror. Sí, pero el terror es ahora, con todo lo que está Daniel Arroyo explicando. Y el terror es ahora con lo que vivimos los argentinos, yendo al supermercado. Lo provocan permanentemente. Para mí Alberto sufre provocaciones diarias. Lo que pasa es que se está manejando muy bien, pero sufre la provocación diaria. Yo creo que esperando esto la reacción. es previo. A mí me parece que hace un año que se quebró la relación de la sociedad con el gobierno. Hace un año que la sociedad dijo: esto no va, este camino no va, esto no es para el ciudadano de pie. No veía cuál era la alternativa, pero había decidido romper con el gobierno. Lo vio con la unidad del peronismo, con Alberto planteando propuestas muy concretas en el último tiempo, y eso amplió la brecha. Pero el quiebre de la sociedad, de una parte importante de la sociedad con el gobierno, hace rato que está. El Estado acá se corrió. ¿Cuál es para mí el paisaje hoy? Que pasa que no hay Estado. El Estado se corrió y cada uno va por la libre. Y ahí sale lo mejor y lo peor. El pibe que se mata estudiando, el que vende droga, el que va al trueque, el que le encuentra la vuelta lo que puede. La sensación es, acá no hay Estado, el Estado se corrió, a lo sumo entrega bolsones de alimentos. El resto cada uno arréglese como sea. Ese es el paisaje, no solo para los más pobres. Ahora, enseguida, Carlos, una pausa breve y seguimos, que está muy interesante la charla, el debate muy enriquecedor. Ya volvemos.